Entonces, buenas noches, mi nombre es Sebastián Páez, el otro integrante del grupo es Johan Gutiérrez y el día de hoy voy a presentar una máquina de estado, en este caso es una máquina de estado de Moore, el cual esencialmente su funcionamiento se basa en estos cuatro estados, A, B, C y D, donde si le aplicamos una entrada de cero al primer estado, es decir, A, no va a haber ningún cambio, va a seguir siendo A, o sea, no hay cambio de estado. Pero si a le llega la entrada, le llega como entrada un uno, pasa directo al segundo estado, es decir, a B. Si B toma el valor de uno como entrada, pues no hay ningún cambio, sigue siendo B, como se muestra aquí en este diagrama. Pero si B toma como entrada el valor de cero, pasa a ser el tercer estado, que es C. Si C toma el valor de cero, pasa directo al primer estado, o sea, vuelve al primer estado. Pero si toma el valor de uno como entrada, pasa directo al cuarto estado, es decir, a D. Si en D tomamos como entrada el valor de cero, vuelve a ser el tercer estado, es decir, C. Y si D toma el valor de uno como entrada, vuelve al primer estado. Y básicamente ese es el funcionamiento. Aquí ya en una tabla podemos verlo como con más claridad, que pues sí, aquí están las cuatro estados, A, B, C y D. Entonces cuando le X vale cero, es decir, cuando la entrada vale cero, vemos que no hay ningún cambio. A sigue siendo A, no hay nada, no hay ningún cambio de estado. Pero si X vale uno, si la entrada vale uno, A pasa a ser B. Y así como ya expliqué anteriormente, pues con cada uno de estos valores de estos estados. Vamos a tomar en este caso A como 00, B como 01, C como 10 y D como 11. Ahora vamos a convertir esta tabla ya usando estos valores para obtener ya ahora sí una ecuación y plantear ya el circuito. La tabla sería la siguiente. Esto sería básicamente A, B, C, D, A, B, C, D. Repetimos 8 veces las entradas. O sea, 2 veces repetimos las cuatro entradas. Entonces A, B, C y D, A, B, C y D, como vemos aquí. Entonces D vale 1, 1 y así como ya expliqué anteriormente. Y aquí la entrada, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y ya, entonces planteamos aquí. Y entonces los resultados van a ser, pues como ya expliqué antes, si la entrada es cero y estamos en A, pues va a seguir siendo A, es decir, cero, cero. Si la entrada vale cero y estamos en B, pues va a pasar a ser C, es decir, uno, cero. Si la entrada vale cero y estamos con la entrada C, es decir, uno, cero, vuelve al estado de A, es decir, cero, cero. Si estamos con la entrada en cero y estamos en D, pasa a ser C de nuevo, es decir, uno, cero. Y así se repite básicamente, pero ahora con la entrada valiendo uno. Si la entrada vale uno y estamos en A, pasa a ser B, cero, uno. Si la entrada vale uno y estamos en B, es decir, en cero, uno, sigue siendo B, es decir, cero, uno. Si la entrada es B, perdón, si la entrada es uno y lo que tenemos es C, pasa a ser D, es decir, uno, uno. Y si le llega un uno a D y estamos en D, por eso, entonces pasa al primer estado, es decir, a nuevamente. Y ya usando mapas de Carnot se obtienen fácilmente estas dos ecuaciones. Que la primera sale el Q de A sale de esta parte, sale de aquí. Y la segunda, que es Q de B, sale de esta parte, de hacer un mapa de Carnot con esta parte. Se sacan estas ecuaciones por separado y ya con esto se puede plantear el circuito básicamente. Y para la salida, para la salida sabemos que en Moore, en este caso con Moore, la salida va a depender exclusivamente del estado en el que se esté. O sea, no importa en este caso la entrada. Si está en A, la entrada va a valer uno y va a valer cero en cada una de estas. Es decir, que solo va a estar activado cuando esté en el primer estado, en A. En el resto de los estados va a valer cero la salida. Ya lo explicaré bien con el circuito. Y entonces sabiendo eso, pues sabiendo que solo se va a activar cuando esté con 00, entonces decimos que simplemente la salida va a ser igual a multiplicar el Q de A por el Q de B negados. Y esa sería la explicación un poco básica de cómo funciona esta máquina de estado de Moore. Y ya pasando al simulador, voy a reiniciarla. Ya
Y aquí probando con el simulador. Uy, no funciona. Ya. Ahora sí, ya encendiendo el simulador, pues vemos que como está en el estado de cero cero, está en A, está en A, entonces la salida es uno. Y por más que movamos aquí el reloj, bueno, y explicando aquí a detalle, pues este de acá se utiliza solo para, como para dar, o sea, no sé, o sea, aquí se podría, si mal no estoy, se podría conectar un circuito integrado 555 que vaya dando señales cada cierto tiempo y así vaya cambiando, o sea, que así solo cambiando vaya cambiando de estado el solo. Pero pues para explicarlo un poquito más como detalladamente, pues se usa para mirar detenidamente cada estado y controlar esto. Entonces, bueno, estando esto en la entrada en cero, pues vemos que esto es cero cero, entonces la salida va a ser uno. Pero ahora si yo pongo como entrada un uno y esto está en cero cero y yo cambio el reloj, o sea, aplico un segundo como de reloj, por así decirlo, vemos que se activa, pasa al estado B, es decir, cero uno. Y si yo vuelvo a darle al reloj, o sea, vuelvo a cambiar el reloj, vemos que no pasa nada. O sea, por más que lo actualice, no va a pasar nada, va a seguir siendo B. Pero ahora si yo apago la entrada, es decir, queda en cero, y vuelvo a darle al reloj, vemos que pasa a C. Y como expliqué anteriormente en la salida, pues ya en los demás estados esto no, la salida va a ser cero, no va a ser uno. Y por más que, no, en este caso, si yo activo el reloj, entonces vemos que vuelve a pasar al estado de A. Por lo que ya expliqué, como expliqué aquí en esta parte, si C vale cero, vuelve al estado de A. Y ahora podemos volver a pasar los estados. Un momento. Listo. Entonces ya estamos aquí. Entonces, estando en C, si yo apago esto y si le aplico la entrada de uno y vuelvo y reactivo el reloj, vemos que está en 1 1, es decir, en D, y la salida sigue siendo cero porque ya en ningún estado más esto vale cero. Y ya si yo vuelvo a activar el reloj, esto pasa a A, es decir, al primer estado de nuevo. Y por lo tanto la salida otra vez vuelve a ser uno. Resumidamente, pues estos son los flip-flops y estas son las funciones, las Q negadas, básicamente, las Q negadas que expliqué en esta ecuación, que expliqué aquí, desde que esto sale de aquí. Estas Q negadas, básicamente, son estas dos Q negadas. Por lo tanto, pues esto simplemente va a ser una AND que multiplica la salida de esta Q negada por la salida de esta Q negada y así pues obtener la salida que expliqué anteriormente. Esto pues es el negador, que básicamente es la ecuación que ya expliqué con las compuertas AND y las sumas de las OR. Ya, es simplemente pues el circuito ya, la ecuación que expliqué aquí, la ecuación que salió de aquí, ya traslada al circuito, básicamente. Y ese sería el estado sería el resumen de la máquina de estado. Muchas gracias.